habla respecto del divorcio y del matrimonio. Mateo capítulo 5. La verdad que es un tema extenso, muy complejo, pero es algo a lo cual hizo mención Jesús. Y no podemos soslayarlo, no podemos evitarlo, ¿no? Y por más que sea difícil, es una dimensión que también está incorporada, ¿verdad?, en el mandato de Jesús de cómo vivir el Evangelio, de cómo deben enfrentar estos temas sus discípulos y sus discípulas. Y vamos a leer del capítulo 5, del versículo 31 al 32, pero también hacer mención al capítulo 19 de Mateo, que fue el que se leyó en el devocional y que obviamente es complemento de estos dos versículos. Porque Jesús también, en ese capítulo 19, entrega enseñanzas sobre el divorcio, ¿verdad?, ante una consulta que le hacen los fariseos. De modo que no podemos acercarnos a este texto, a estos dos versículos, ¿verdad?, sin hacer mención también a esa enseñanza que hace Jesús ahí en el capítulo 19 de Mateo. Así que vamos a leer versículos 31 y 32 del capítulo 5 de Mateo, y después vamos a ir al capítulo 19 de Mateo, versículo 3 en adelante. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos ahora al capítulo 19, del versículo 3 en adelante. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Tengamos un momento de oración. Señor, en el nombre de Jesús, acompáñanos en estos breves minutos a poder adentrarnos en tu palabra. Cuán vigentes, Señor, son tus enseñanzas, y cuán complejo, Dios mío, es este tema, Señor, y cómo de alguna forma hemos querido, Señor, flexibilizarlo, Señor, incluso manipularlo. Padre mío, tú ves hoy día cómo en nuestro país, Señor, a través de normas y a través de regulaciones y a través de decisiones administrativas, tratan, Señor, de naturalizar aquello que tú no has hecho ni que tú diseñaste. Por eso, al acercarnos hasta este texto, Señor, revélate a nuestro corazón y danos el discernimiento para entender, Señor. Tú sabes que nuestro corazón es religioso, y por qué no decirlo, Señor, tratamos de filtrar aquello que nos acomode, Señor. Tu palabra dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Por eso, Padre mío, ayúdanos a entender, porque nuestro anhelo, Señor, es vivir esta experiencia del Evangelio poderoso, Señor, transformador, Dios mío, en nuestra vida. Creemos que solo tú haces la diferencia, Señor, y esta es tu palabra y es tu Espíritu Santo, Señor. Por eso háblanos en esta mañana, Señor, aunque sean minutos tan breves, Padre Santo. Gracias porque estás aquí. Gracias, Señor, que nada impida la predicación, Señor, la exhortación de tu palabra, el mover libre de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos y amados hermanos y hermanas, este es un tema que nos da para 45 minutos. No puedo decir 30 minutos porque nunca he predicado 30 minutos.
y es probable que lo sigamos conversando después. Lo que sí es importante establecer, ¿verdad?, algunos principios que están presentes en esta reflexión y enseñanza de Jesús. Por ejemplo, Jesús nos está dejando afuera de esta manifestación, ¿verdad?, y de esta manera de entender y vivir el Evangelio, la vida matrimonial, la vida familiar. La última vez estuvimos analizando, ¿verdad?, lo que era la vida sexual, la vida moral. ¿Se acuerdan? Cuando él hablaba de codiciar a la mujer del prójimo. Y nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que Jesús estaba hablando derechamente, no a los hombres, sino a los casados. Porque no era una enseñanza tan restrictiva, ¿verdad?, ni tan reduccionista, sino que Jesús hacía, ¿verdad?, de alguna forma, un llamado a examinar el corazón, desde donde se manifestaba esta codicia y esta necesidad o esta sensualidad que muchas veces desborda nuestra vida y que nos hace descontrolarnos, y la verdad llega incluso a dominarnos, de modo que no podemos ni somos capaces de entender lo que significa vivir el Evangelio, vivir el cristianismo o ser discípulos de Jesucristo. Y sobre todo en una sociedad, ¿verdad?, hoy día tan tremendamente bombardeada, estimulante, sensual y violenta como la que nos ha tocado vivir. Pero Jesús va más allá, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, nos vamos al capítulo 5, en esta modalidad de enseñanza, ¿verdad?, oíste que fue dicho, pero yo os digo, Jesús incorpora en esta dimensión, ¿verdad?, de su enseñanza, la realidad del matrimonio, la realidad del divorcio. Uno no puede ser simplista tampoco, ¿verdad?, porque de repente nuestra mentalidad religiosa, ¿verdad?, incluso muchas veces puritana y farisaica, nos hace, ¿verdad?, detenernos en cosas más bien superfluas. Lo importante, ¿verdad?, es entender la profundidad de lo que Jesús está enseñando y no caer en este legalismo que muchas veces, ¿verdad?, incorpora culpas a nuestra vida, nos frustra y no nos permite entender de la gracia, de la misericordia de Dios en nosotros, ¿no? Es decir, es tan restrictivo el legalismo, es tan cruel, que no nos permite entender la gracia de Dios. Versículos, por ejemplo, como no os acordéis de las cosas pasadas, he aquí yo hago todo nuevo, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad, ¿verdad? El legalismo no lo entiende. El legalismo no entiende, por ejemplo, esta expresión de Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. El legalismo no se queda en el ni yo te condeno. El legalismo se queda en el vete y no peques más. El legalismo, ¿verdad?, no se da cuenta, ¿verdad?, cuando la mujer encorvada se para, ¿verdad?, y es sanada por Jesús. El legalismo se preocupa de señalar que esa sanidad fue el día de reposo y que el día de reposo no puede haber sanidad. Por consiguiente, ¿verdad?, cuando nos aproximamos a este tema, tenemos que tener mucho cuidado de entender en profundidad lo que Jesús está enseñando. Y la palabra de Él, su enseñanza, con la ayuda del Espíritu Santo, nos ayuda precisamente en este desafío de examinar la manera en que entendemos el matrimonio, la manera en que vivimos el matrimonio. Hoy día, ¿verdad?, la realidad nos muestra tristemente que, por ejemplo, la alternativa del divorcio es una solución que está a la vuelta de la esquina. Hoy día, ¿verdad?, la palabra divorcio, la palabra separación, está absolutamente incorporada al lenguaje matrimonial de la pareja postmoderna. Esta palabra no existía, o era muy rara mencionarla, hace 30, 40, 50 años atrás. Hoy día se ha posicionado con una fuerza, ¿verdad?, tremenda, incluso está en el ámbito de los derechos. Y de alguna forma, quienes viven esta triste desenlace, ¿verdad?, son presa de esa convicción y de esa creencia. Muchas veces se han acercado a mí, ¿verdad?, personas involucradas en desavenencias conyugales, en crisis matrimoniales, para preguntar en qué ocasiones la Biblia permite el divorcio. Y la verdad que esta es una de los relatos que nosotros donde podemos encontrar algún fundamento. Por ejemplo, por causa de la fornicación, Jesús derechamente lo plantea. Y en ese sentido, ¿verdad?, hay acuerdo, los autores, los teólogos,
es como la solución, ¿no? Y muchas han tomado una decisión, ¿verdad? Precisamente fundamentándola en esa posibilidad. Hubo fornicación, ¿no? Así como que a pesar del dolor que provoca. Pero también la Biblia me habla, y poderosa y potentemente, del perdón y de la reconciliación. Por consiguiente, queridos, abordar este tema tiene que ver básicamente con la sinceridad y honestidad de cada corazón. Por eso que Jesús, y perdonen que sea un poco audaz lo que voy a decir, ¿no? Por eso que Jesús lo plantea en ese contexto. Toda la enseñanza del Sermón del Monte, Jesús finalmente, y sobre todo en este aspecto que tiene que ver con la ley, Jesús incorpora la realidad del corazón, donde se disciernen, donde se construyen, donde se buscan motivaciones, prioridades para tomar decisiones. Y por eso que sobre todo en esta parte, ¿verdad?, del Sermón del Monte, Jesús usa esta fórmula: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, el oíste que fue dicho, de alguna forma, ¿verdad?, es el planteamiento normativo de Jesús. Es el planteamiento normativo de la ley, más bien que de Jesús, de la ley. Esto es lo que está escrito. Esto es lo que se ha dicho. Esto es lo que ustedes saben. Pero yo quiero mostrarles algo diferente, algo más profundo, que es aquello que me interesa y que en definitiva es lo que marca la diferencia de aquellos que dicen ser mis discípulos, haciendo una paráfrasis. Por eso que es importante, ¿verdad?, entender este pasaje con lo que Jesús menciona, habla y contesta a los fariseos. Uno puede apreciar, por ejemplo, que en la época de Jesús el divorcio era algo, ¿verdad?, que estaba siempre presente sobre la mesa. Es lícito, dice el versículo 3 del capítulo 19 de Mateo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Son los fariseos que de alguna forma quieren entrampar a Jesús. Y usted, como lo he dicho muchas veces, porque esto lo he predicado muchas veces y lo seguiré haciendo, ¿verdad?, sobre todo en la necesidad que hay hoy día de entender, ¿verdad?, lo que es el matrimonio a la manera de Dios. Pero uno puede advertir que había una manipulación ya en los tiempos de Jesús. Porque el matrimonio, ¿verdad?, de alguna forma siempre ha sido resistido, y sobre todo, ¿verdad?, por esta realidad de fusionarse, de compartir una intimidad tan estrecha, tan poderosa. Es la relación humana, por definición, más compleja. Porque me obliga, ¿verdad?, a compartir mi intimidad, mi ser, mi yo, con otra persona a la cual estoy aprendiendo a conocer. Y de alguna forma, ¿verdad?, esa otra persona también expresa lo que creen ser sus derechos y también expresa, ¿verdad?, su realidad, su historia, ¿verdad?, que de alguna forma ha ido formando no solo a ella, sino que también a mí. Por consiguiente, Jesús tenía que referirse a eso para enseñarnos que la manera en que hacemos matrimonio y la manera en que vivimos el matrimonio también es motivo, ¿verdad?, de evidenciar la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Da exactamente lo mismo. Si le echó sal, no le echó sal, si llegó a la hora, si habla mucho, si no habla mucho, ¿verdad? Pero eso es suficiente. Fíjense que incluso la pregunta de los fariseos revela el machismo que ha abusado, ¿verdad?, históricamente a la mujer, el machismo. Ese machismo abusivo, ¿verdad?, que ha relegado a la mujer a un segundo plano. Machismo que aún está presente, porque yo sé que en este lugar hoy día, aquí hay hombres machistas y mujeres machistas. Los hombres machistas son educados por mujeres machistas. Por consiguiente, ya nos estamos aproximando, ¿verdad?, a un concepto, ¿verdad?, complejo y difícil que tiene que ver con el pecado, con nuestro pecado o con este pecado, ¿verdad?, que de alguna forma nos han transmitido y que ha condicionado y distorsionado nuestra vida respecto del plan de Dios. Por eso que Jesús, Él dice, por favor, no me pidan que me refiera al divorcio. Más bien yo los quiero desafiar
a que miremos cómo Dios diseñó, planificó y construyó el matrimonio al principio. Entonces, cuando los fariseos quisieron volver a la carga, ¿verdad?, después de la primera respuesta de Jesús, Jesús dijo: es por la dureza de vuestro corazón. Sí, la verdad que Moisés les permitió divorciarse, pero fue por la dureza de vuestro corazón. Capítulo 19 de Mateo, en esta respuesta Jesús 2 veces hace mención a lo que fue en el principio. Por consiguiente, ¿verdad?, lo que Jesús está haciendo, está evidenciando una vez más lo que hay en nuestro corazón. Ahora, respecto del matrimonio, respecto de nuestra relación de pareja, respecto, por ejemplo, de lo que es la independencia, la fidelidad, ¿verdad?, con nuestra pareja. El concepto de ser una sola carne. Fíjense qué interesante, ¿no? Pero Jesús comienza este diálogo con los fariseos señalando a través de una pregunta: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿No? Fíjense que yo lo puse en el devocional, ¿no? Esa sola expresión de Jesús ya me está confrontando. Porque de alguna forma, sobre todo el pueblo cristiano, ¿verdad?, el pueblo religioso, hoy día está en franca lucha contra esta iniciativa parlamentaria y de algunos grupos, ¿verdad?, de querer torcer un poco lo natural, ¿verdad?, aceptando matrimonios del mismo sexo. Y de alguna forma eso ha sido, ¿verdad?, como una bandera de lucha de grandes sectores cristianos evangélicos. Porque la Biblia dice que es varón y hembra, y lo enseñó Jesús incluso. ¿No es cierto? Y de alguna forma se ha hecho lobby, se ha desfilado por las calles y con pancartas, y esto es una aberración. Pero no seguimos leyendo la enseñanza de Jesús cuando Él plantea derechamente que el hombre y la mujer dejan a su padre y su madre y se unen en una sola carne, y que ya no son más dos, y que nada los separe, porque lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Y que esa es la misma enseñanza de Jesús. Es como que nosotros hemos tomado la enseñanza de Jesús y la hemos editado, ¿verdad? Y tomamos los párrafos que nos convienen y que coinciden con nosotros y decimos: no, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Mira lo que dice Jesús. Pero Jesús también dice: lo que Dios une, no lo separe el hombre. Es que ahí depende. Ahí, mire, yo te quiero contar algo, o sea, que esta es mi experiencia, ¿verdad? Y claro, como yo lo viví. Por eso, queridos, que Jesús derechamente va al comienzo. Y miren cómo lo hace, ¿eh? Va al comienzo. Pero antes de ir al comienzo, Él dice: el problema es el corazón de ustedes. Ustedes han hecho un remedio, han hecho una caricatura, han querido flexibilizar, han querido relativizar. Por eso, si nosotros entramos ahora, ¿verdad?, a conversar sobre esto, evidentemente que hay escenarios, hay situaciones, en fin. Pero vamos al principio. Vamos al plan de Dios. Vamos, ¿verdad?, a entender cómo Él quiso hacer la pareja y el matrimonio. Porque no solamente, ¿verdad?, la relación matrimonial de pareja tiene el requisito de que sea entre un hombre y una mujer, sino que también hay otros requisitos. Y miren, rápidamente yo les quiero animar que vayan a Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Y cuando vamos a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, encontramos, ¿verdad?, algunas enseñanzas que nos pueden ayudar a entender a qué se refería Jesús. Al principio no fue así. Y miren, cuando uno va al capítulo 1 de Génesis, versículo 31, llegamos tal vez al momento final de la creación de Dios. Uno puede comprender en ese versículo que todo lo que Dios había hecho era bueno y bueno en gran manera.
Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ítalo, ¿me puedes ayudar, por favor? Quiero que vayamos mostrando los versículos. Génesis 1, 31, porque parece que no todos tienen Biblia, ¿no? ¿No? O de repente las citas son un poco rápidas. Entonces, Génesis 1, 31, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Y vio Dios todo lo que había hecho era bueno. Pero cuando el relato sigue, ¿verdad? El relato de la creación, capítulo 2, versículo 18, encontramos esta otra reflexión de Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La NBI dice ayuda adecuada. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Estamos tratando de investigar, de averiguar a qué se refería Jesús cuando Él señala a los fariseos. Al principio no fue así. Tú quieres que yo entre en un diálogo contigo, ¿verdad? ¿Cuándo es lícito o no repudiar, divorciarse? No, por favor. Permíteme primero mostrarte y comenzar entendiendo lo que mi Padre, Dios, quiso hacer al principio. Y cuando uno ve estos versos, uno se encuentra con que había algo que no era bueno, a pesar de que todo lo que Dios había hecho era bueno. Y lo que no era bueno es que el hombre estuviera solo. Fíjense qué interesante, porque de alguna forma esto nos ayuda a comprender uno de los principios fundacionales del matrimonio, y que es la compañía. El matrimonio, ¿verdad? La relación de pareja comprometida, de largo plazo, ¿verdad? Sacrificial, es ni más ni menos que la instancia que Dios creó para acompañarse. No es bueno que el hombre esté solo. Él necesita compañía, se necesitan. Es decir, Dios en su plan y en su creación, en su diseño, reconoce que si bien todo lo que Él había hecho era bueno, el hecho de que el hombre estuviera solo no era bueno. Y Dios legitima absolutamente la relación de pareja, el matrimonio. Aquí no estamos hablando, ¿verdad?, si la diferencia la hace firmar un papel o no, por favor. Ese es un diálogo más bien superficial. Y perdonen que lo diga de esta manera. Aquí estamos viendo las raíces fundacionales, porque si usted se fija, en el acto creador de Dios, cuando Él crea los cielos y la tierra, cuando Él crea el universo y todo lo que en Él hay, que es el relato de Génesis capítulo 1, concibe también en su corazón la realidad de la relación de pareja. Lo que de alguna forma nos ayuda a entender que si hay alguien que entiende, si hay alguien que le interesa el matrimonio, es a Dios. El matrimonio, ¿verdad?, no es un invento de alguna civilización avanzada. No tiene que ver con la costumbre, esta concepción que hoy día hay, ¿verdad?, y que de alguna forma quiere echar por tierra una serie de principios. No sé si ustedes escuchan, ¿verdad?, pero estos arrebatos de ser vanguardistas, de ser modernos, ¿verdad?, que de alguna forma quieren ocultar ciertos principios y valores que sustentan y que sostienen la familia, la formación de las personas, la creación de hábitos, ¿verdad?, la responsabilidad y el compromiso entre los unos y los otros, desde la perspectiva de Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, el tema del matrimonio y de la familia es un tema que no tiene que ver con modernidad, con posmodernidad, con vanguardismo, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con un acto creador de Dios. Y al ser un acto creador de Dios, le incorpora a su pueblo, a sus hijos, a sus discípulos, los discípulos de Jesús, el celo, la preocupación por mantener un testimonio, para irradiar, ¿verdad?, la manifestación de la presencia de Dios en sus vidas a través de la forma que también realizan, viven, creen en el matrimonio. Entonces, no solo, ¿verdad?, debemos estar de acuerdo con que es entre hombre y mujer, sino que también con todos aquellos principios que Dios le incorpora a la pareja. Y uno de esos principios es la compañía. Por eso que el matrimonio, ¿verdad?, que conoce a Dios, el matrimonio que conoce a Jesucristo, tiene que entender, ¿verdad?, que la relación de ambos
Es una relación que se fundamenta en la compañía. Hoy día hay muchas parejas matrimoniales que no les gusta estar juntos. La realidad, ¿verdad? Hoy día, triste realidad del entorno en el cual nosotros vivimos, es que los matrimonios no están viviendo la experiencia de acompañarse. Es una lata, no hay tiempo. Existe la triste realidad de parejas que se separan y que se divorcian cuando sus hijos se casan, ¿verdad? Y se van de la casa porque descubren que son dos perfectamente raros, desconocidos. No hay afinidad, no hay diálogo, no hay ni siquiera la intención de conocerse, de conversar. Porque hay una serie de elementos, ¿verdad? Hay una serie incluso de dispositivos, ¿no? Los celulares, los iPads y los no sé cuántos, y en fin, los notebooks, porque además tenemos que ser expertos en inglés, ¿verdad? Para entender que cada uno de esos adminículos, ¿verdad?, nos separan. Esposos que llegan a la casa, ¿verdad?, con el notebook y que están todo el rato, ¿verdad?, y cuando la esposa quiere conversar, ¿verdad?, no hay tiempo. O al revés, ¿verdad?, esposas que están en la teleserie y cuando él quiere conversar, tampoco hay tiempo, ¿no? Pero la esencia, ¿verdad?, de esto es la compañía. Y ojo, por favor, porque este tiene un tremendo significado. Dios estaba hablando de la primera comunidad. Estaba conformando, ¿verdad?, no este individuo solitario, ¿verdad?, un poco alienado del resto, que vive, ¿verdad?, en su metro cuadrado, sino que incorpora la realidad de la relación humana, tan necesaria. Incluso en su sabiduría, ¿verdad?, ustedes saben que el individuo es formado a partir de sus relaciones humanas, desde pequeño. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo gregarios. Por consiguiente, la realidad de la compañía es fundamental. Buscar temas de conversación, estar juntos, intencionar la calidad del momento en que estamos juntos es importante. Y es parte de un testimonio, ¿verdad?, que el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que considerar. Esa agresividad, esa actitud ácida, ¿verdad?, ese deseo de apartarse, de vivir solitario, ¿verdad?, de no querer intencionar una relación con su pareja, con su esposa, con su esposo, no es correcta, no está en el propósito ni en el plan de Dios. Porque de alguna forma, ¿verdad?, eso nos lleva a intencionar nuestra relación. Lo segundo que uno puede apreciar en ese verso, si usted se fija, si vuelve ahí al capítulo 2 de Génesis, versículo 18, dice: le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, esa expresión, le haré ayuda idónea, de alguna forma me está mostrando el compromiso de Dios en lo que es hacer familia, en lo que es vivir la relación matrimonial. Le haré ayuda idónea. Es la participación misma de Dios en la intimidad de la pareja, en la intimidad del matrimonio. Este salmo que compartíamos recién con Juan Pablo y con Andrea, si el Señor no construye la casa, si el Señor no cuida la ciudad, está precisamente en esa misma dirección. Hay un compromiso de Dios. No es como nosotros queramos. Ese compromiso de Dios está vinculado a la realidad de Dios en nuestra vida. Cómo Él lo hace, cómo Él construye, cómo Él cuida. No es que Él mande al arcángel Gabriel, ¿verdad?, y que está parado en la puerta del dormitorio de nuestra casa, ¿verdad?, viendo y de alguna forma participando de nuestra intimidad. No es así. Eso de alguna forma me ayuda a entender la realidad, ¿verdad?, de mi entrega, mi devoción y de la transformación que en mi vida ha hecho la presencia de Jesucristo. Es el Espíritu de Dios morando en mí, de modo que ya es no mi voluntad, sino que la voluntad de Dios. Y eso que suena tan canuto, tan religioso, ¿verdad?, que lo usamos todos los domingos, está vinculado a la manera en que yo vivo el matrimonio, en la manera en que yo vivo la relación de pareja. Le haré ayuda idónea. En ese momento Dios estaba hablando, ¿verdad?, de conformar la relación, ¿verdad?, porque no había nada que era bueno para Adán en ese momento. De modo que Dios quería hacer algo, ¿verdad?, especial para Adán.
Aunque todo era bueno, ¿verdad? Todo lo que había no era lo adecuado para Adán. Entonces aparece este compromiso de Dios, pero es un compromiso de Dios no solo en la creación al comienzo, sino que es un compromiso de Dios hoy día, para tu matrimonio y para tu realidad de familia. Si le interesa, si quiere, si puede. El problema es el corazón. Este corazón egoísta nuestro. Por eso que Jesús fue tan duro con los fariseos. Por favor, no nos veamos la suerte entre gitanos. El problema no es el matrimonio. El problema eres tú. El problema es tu corazón. Eso es una paráfrasis. Más o menos eso. Por favor, vamos al principio y veamos lo que mi Padre Dios quiso hacer. Y lo que mi Padre quiso hacer, ¿verdad? Es una relación de pareja en esta dimensión que se acompañe, que cultive, que intencione. Es más, en mi Padre hay un compromiso, ¿verdad?, de construir y de cuidar. Pero para que eso pueda ser realidad en vuestro matrimonio y en vuestra familia, tu vida tiene que ser entregada al Señor. Ahora usted me va a decir, pastor, pero nosotros nos separamos siendo los dos cristianos. Bueno, somos cristianos, pero aún tenemos pecados y cosas que no hemos solucionado. Y a lo mejor en esta área hay cosas que aún no le hemos permitido al Señor que trabaje en nosotros. Porque lo opuesto sería decir, bueno, aquí parece que estamos interpretando mal, o la verdad que Dios no lo hace. Y yo me niego a creer eso. Porque también muchos matrimonios, después de una crisis, han vivido la bendición de la restauración, del perdón y de la reconciliación. Y cuando yo escucho un testimonio o cuando veo mi propia vida, hermanos, es como el ciego de nacimiento. No sé si es profeta, no sé si es pecador, viejo, no tengo idea. Lo único que sé, que era ciego y ahora veo. Por eso que Jesús, ¿verdad? Este no es un tema así del cual una cosa estandarizada, sino que en el fondo tiene que ver, ¿y cómo está tu corazón? ¿Estás tomando buenas decisiones? ¿Tú estás dejando, verdad, que yo te guíe y que yo conduzca tu vida en tu relación matrimonial? ¿Tú has tomado decisiones, verdad, para agradar a tu esposa, para entregarte a tu esposa? ¿Tú respetas a tu esposo? ¿O permanentemente, verdad, estás criticando a tu esposo? Y permanentemente estás desafiando la autoridad de tu esposo. Y permanentemente estás dudando de tu esposo. ¿Eres machista tú, hombre? Porque se trata de eso. Estamos hablando de discipulado, estamos hablando de vida, estamos hablando de evangelio. No estamos hablando, ¿verdad?, de culto de día domingo, con estas frases nuestras que muchas veces esconden la realidad de lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que está hablando Jesucristo. Cuando Él expresa en la dureza de vuestro corazón, Él aterriza absolutamente su enseñanza. Él busca, ¿verdad?, dónde está el problema y Él lo enfrenta. Pero no solo eso, porque en ese momento Él está denunciando, sino que también está anunciando. Y cuando Él habla del principio, Él anuncia, este es el plan y el propósito de mi Padre para vuestros matrimonios. Por eso que entregar nuestra vida al Señor nos da mayor probabilidad de vivir una experiencia matrimonial más intensa y mejor. No quita para nada la posibilidad de que no nos vaya bien, porque todo tiene que ver básicamente con lo que hay en nuestro corazón y el corazón de nuestro cónyuge, por supuesto que sí. Lo otro que uno puede notar, ¿verdad?, en esta enseñanza, esto es otro principio más, cómo Dios habla de lo que significa la ayuda idónea. Como también lo hemos dicho otras veces en este mismo púlpito, ¿verdad? Ese concepto de ayuda idónea ha sido tremendamente mal usado. Y usted ya se está dando cuenta, ¿verdad?, cómo en la época de Jesús la mujer era denostada y era invalidada. Repudiar a la mujer por cualquier causa. ¿No? Da lo mismo.
yo lo he dicho algunas veces acá, se recuerda, ¿no? Que habían 3 razones por las cuales la mujer era abusada, ¿no? Y era sometida. ¿Se acuerdan o no? La primera razón, ¿verdad?, es porque ella descendía de Eva. Esta era la creencia religiosa. Y esa razón, ¿verdad?, hacía que la mujer fuera la culpable de la introducción del pecado, ¿verdad?, en el hombre. Lo segundo es porque la mujer no tenía prepucio, no tenía pene. Y como no tenía prepucio, no era circuncidada. Entonces, el pueblo judío, que era tremendamente religioso, sobre todo los fariseos, despreciaban a la mujer porque no llevaba la señal del pacto antiguo. No estaba circuncidada. Y lo tercero, ¿verdad?, es porque menstruaba y su regla la contaminaba. Según las leyes, aquella mujer, ¿verdad?, que menstruaba en ese periodo, que era una semana, ella tenía que apartarse. Y todo lo que ella tocaba era considerado inmundo. Por consiguiente, ¿verdad?, la mujer era vista con estos ojos como de auxiliar. Si ustedes se fijan, en los encuentros de Jesús hay un tremendo porcentaje de cómo Jesús valida la mujer. La mujer con flujo de sangre, la mujer encorvada, la mujer samaritana, la mujer adúltera. Porque si había alguien que era sometido, que era vulnerado y que era envilecido, era la mujer. Por eso, ¿verdad?, que de alguna forma la traducción de este término ha permitido eso hasta el día de hoy. Y es triste, ¿no? Y fíjense que de alguna forma nosotros aún lo incorporamos cuando tenemos un hijo hombre y cuando tenemos una hija mujer. Cuando tenemos un hijo hombre, ¿verdad?, y anda por ahí, ¿verdad?, con una pololita, con una amiga, ¿no?, hijo de tigre, ¿no? Pero en el caso, si es una mujercita, ¿verdad?, nosotros tenemos una actitud distinta, ¿no? Andamos con la escopeta. Somos machistas. Leemos la Biblia de manera machista. Y eso no nos permite muchas veces entender este plan de Dios. Lo que está diciendo Dios, ¿verdad?, en ese espacio es una mujer, ¿verdad? Hay 2 conceptos. Una mujer o alguien que rodea al hombre, alguien que protege al hombre, alguien que está enfrente del hombre. Eso significa cuando uno va al hebreo. Eser y neged, 2 términos. Eser y neged. Por consiguiente, lo que Dios de alguna forma había diseñado era alguien diferente al hombre, que complementara al hombre, incluso que lo protegiera al hombre, que estuviera enfrente del hombre. Lo que hay de manera implícito, ¿verdad?, en ese verso es el reconocer que Dios los hizo diferentes. Hombre y mujer son distintos, pero no para vernos como adversarios, como antagonistas, como enemigos, sino que precisamente para enriquecer la relación. Somos diferentes, pero el egoísmo del corazón, ¿verdad?, nos ha impulsado a abrir trincheras. Y hay matrimonios, ¿verdad?, que son verdaderos campos de batalla, donde cada uno tiene su feudo y su trinchera. Y tiene incluso su bandera y su símbolo. Hay algunos psicólogos, no sé si hay psicólogos acá, pero que han definido el matrimonio como una lucha de influencias. Porque hay tal dureza en mi corazón, ¿verdad?, que yo de alguna forma no puedo aceptar que ella piense distinto a mí. O que él vea este problema de una manera diferente. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Pero en el plan y en el diseño de Dios, ¿verdad?, nos hizo diferentes para enriquecer y complementar el matrimonio. Por eso que es importante la realidad de Dios en nuestra vida. Por eso que esto de que si el Señor no construye la casa o si el Señor no cuida la ciudad es fundamental. Porque cuando la realidad de Dios está en mi vida, debiera aparecer, ¿verdad?, ese fruto del Espíritu que para nosotros es tan canuto y tan evangélico. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. ¿Para quién? Para el hermano del día domingo, ¿verdad? Y somos pacientes. Pase usted, no, adelante usted, hermano, no, tome asiento, no, tome asiento usted. Uy, qué hermano más paciente. Vivimos el fruto del Espíritu. Pero en la casa, cuando queremos ponernos de acuerdo si vamos o no vamos a la playa,
Cuando andamos buscando una dirección, ¿no? ¿Le ha pasado a usted eso? Parece que a mí nomás. Si me hubiese hecho caso, te dije que era por aquí. ¿Sabe? A mí me emociona porque yo estoy hablando de mí también, ¿eh? Yo no estoy aquí porque he resuelto todos los problemas. Y lo que me emociona es ver el diseño de Dios perfecto. Porque cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, nosotros lo hemos circunscrito a la iglesia los días domingos. O a la relación con nuestros hermanos que ni nos conocen. Pero estas enseñanzas están para dar vida en tu relación de familia, en tu pareja, con tu esposo y tu esposa. Y perdona que lo diga de esta forma, en la intimidad de tu cama. Sabemos dónde se encuentra la preeminencia del amor, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra? 1 Corintios capítulo 13. ¿Conocemos los versos? Sí, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Aleluya, Señor, gracias por el amor. Pero se nos olvida, ¿verdad?, que una de las características que define Pablo es el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Y lo que primero hacemos en nuestro matrimonio, en nuestra relación de pareja, es buscar lo mío, no lo del otro. Y muchas veces no hacemos lo que debiéramos hacer. Por eso que Jesús está tocando y poniendo sobre la mesa un tema fuerte. Aquí la discusión no es la discusión pequeña, ¿verdad? Esta discusión, ¿verdad?, que muchas veces nos distrae de lo importante. Lo que Jesús está evidenciando, ¿verdad?, es el corazón, la profundidad de cómo entendemos vivir el Evangelio. Por eso que, y una vez más lo digo, por eso que es bueno recordar que Jesús comienza estas enseñanzas: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Porque necesariamente para vivir esta experiencia, ¿verdad?, requiere un quebrantamiento, una transformación de Dios en nosotros. Por más que amemos a nuestra esposa, por más que amemos a nuestro esposo, por más que tengamos un temperamento, ¿verdad?, tal vez un temperamento más flemático, ¿verdad?, melancólico y no tan colérico, siempre estamos, ¿verdad?, frente al desafío de reaccionar bien, de amar, de escuchar, de entregar, de ceder. ¿Acaso eso no le dice Dios a los hombres en Efesios cuando le dice a los esposos: esposos, amad a vuestras mujeres? ¿Qué dice después? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué significa que debemos entregarnos a nuestra esposa como Cristo se entregó a la iglesia? ¿Saben lo que significa? Significa que el esposo está llamado a morir. A morir. ¿Y qué significa morir? Porque Cristo murió. Significa que muchas veces estos derechos que creemos tener no los tenemos. Obligados a interceder, a amar, ¿verdad?, a santificar, a morir por la esposa. Por eso que la respuesta al machismo ha sido el feminismo. Pero cuando una esposa ve que su esposo muere por ella, le sirve a ella, vive para ella, la respuesta es indubitable: respeta. Hay una vinculación tremenda entre Cristo y la iglesia, como también la debiera haber entre esposo y esposa. Eso es lo que me emociona, hermanos míos. Esto no es una palabra retrógrada, fundamentalista, fanática. No es así. Esto está cimentado, ¿verdad? Y los versos que hemos compartido están en la Biblia. Porque hay un plan y un diseño de Dios que es perfecto. Pero que necesariamente comienza, ¿verdad?, con entender que Él es el que crea, que Él es el que cuida, que Él es el que construye. No es un fanatismo, no es una mirada retrógrada, ni tampoco nos podemos quedar con esta visión reduccionista de que es entre hombre y mujer. Yo estoy entre hombre y mujer, estamos bien, pues los dos estamos de acuerdo al diseño de Dios. No.
El diseño de Dios no solamente tiene que ver con el género, el diseño de Dios tiene que ver también con la manera en que construimos, con la manera en que nos negamos a nosotros mismos y nos entregamos. Porque la esposa está llamada a respetar al esposo. Y eso es lo que hoy día tampoco existe. El respeto al esposo, como la iglesia respeta a Cristo. Hoy estamos en un momento complejo, queridos, muy difícil. Estamos a puertas de cambios legislativos, normativos, ¿verdad? Que de manera increíble, porque no sé cómo expresarlo, esta gran masa, ¿verdad?, ha querido aceptar lo que cree que es obvio y lo que cree que es natural, cuando no es así. Es tan fuerte esta lucha, queridos, pero esta lucha no solo es legislativa, no es solo normativa, sino que también es vivencial, experiencial en la formación de la generación que viene después de la nuestra. Y si lo vemos desde esa perspectiva, por supuesto que sí, los discípulos de Jesucristo estamos llamados a vivir esa experiencia, a modelar esa experiencia. De modo que como hacemos matrimonio y como hacemos familia, también estamos dando testimonio de si somos o no somos discípulos de Jesucristo. Al principio no fue así. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos ayude en nuestras luchas, porque esto compromete nuestra vida, compromete nuestro corazón. Tengamos un momento de oración.